Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 28 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como lo anticipamos, ya empezaron a llegar las apelaciones contra las sentencias de única instancia. Andrés Felipe Arias, Sabas Pretel, Bernardo Moreno, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, ya presentaron recursos de apelación. Luego sus sentencias no están ejecutoriadas y tienen que ser puestos inmediatamente en libertad. En este momento, la detención de estas personas es una detención arbitraria, porque no se puede detener a nadie sobre la base de una sentencia que no puede cumplir efectos porque no está ejecutoriada, puesto que está apelada. Porque la apelación de las sentencias es un derecho fundamental, según el bloque de constitucionalidad que nos rige. Ayer el presidente Santos hizo un gran esfuerzo por cuadrar caja con los partidos que estaban inconformes. Entonces, para eso, qué mejor que las consejerías. Entonces, el presidente tiene no sé cuántos ministros, ya uno no sabe cuántos son los ministros. Fueron toda la vida 13 ministerios, ahora él puso ministro aquí, ministro allá, y ahora creó 9 consejerías, y esas 9 consejerías no tienen sino un objetivo, que es el de arreglarle el caminado y la vida a los partidos que quedaron inconformes. Por ejemplo, al Partido Liberal, que estaba inconforme, le dieron la Secretaría General con una persona muy distinguida, que es Luis Guillermo Vélez Cabrera, pero pues ese es un esfuerzo por cuadrar caja y para evitar que Serpa siga enojadito con él. De manera que las quejas de los partidos se resuelven con burocracia inútil, inepta, una consejería para las drogas y el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes y toda la estructura que dejó el presidente Uribe para luchar contra las drogas, el presidente que sí luchaba contra las drogas. Lo que hace es estimularlas, y eso pues por razones muy personales que uno comprende. Nunca se mienta la soga en la casa del ahorcado. Pero 9 consejerías, prepárense a pagar, queridos oyentes y contribuyentes, porque esto cuesta, y a ustedes les van a subir los impuestos en la reforma tributaria que ya llega, una reforma tributaria asoladora para castigar a la clase media colombiana y para castigar a la gente más pobre del país, para que Santos pueda seguir repartiendo mermelada burocrática como lo anunció ayer. Ayer mismo también las FARC exigieron de nuevo, porque lo han exigido varias veces, que les den curules en el Congreso. Sin votos, por supuesto. Eso de tener curules con votos, pues no tiene gracia. La gracia es que a uno le den curules en el Congreso porque uno es un buen asesino, porque se roba a las niñas de los campesinos y los niños de los campesinos, porque siembra de minas antipersona todo el país, porque es el principal cartel de la droga que hay en el mundo, porque pone bombas para asesinar a los periodistas que les molestan, porque, en fin, porque son los principales criminales del continente. ¿Cómo no recibirlos en el Congreso? Con semejante lista de merecimientos, hay que entregarles muchas curules en el Congreso. Eso fue lo que ayer exigieron. Thomas Gregg y su fortuna con Santos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Carlos Ariel Sánchez, el antiguo registrador del Estado Civil, le daba todos los contratos a Thomas Gregg, por orden del presidente Santos, porque Thomas Gregg es la compañía de su íntimo amigo el señor Bautista, y porque Juan Manuel Santos fue miembro de la junta directiva de esa compañía, y vaya uno a saber cómo eran los acuerdos económicos entre esos miembros de la junta y los propietarios de Thomas Gregg, que pasaron de tener 88.000 millones de pesos en contratos a 690.000 millones de pesos. Eso es prosperidad, señores.
la prosperidad de los amigos de Juanpa, que se va a formar parte de una organización mundial en la lucha contra la corrupción. Les puede llevar este ejemplo de Thomas Gregg para saber cómo se es eficiente en el manejo de la corrupción. La inversión de Ecopetrol al piso. Esa es la garantía de que no habrá nueva producción de petróleo. La cosa baja de 4.800 millones de dólares más o menos a 3.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero para la inversión si Ecopetrol tuvo pérdidas el año pasado y pérdidas por 2 billones de pesos o algo así, una cifra similar? Pues de la caja que produzca. Cuando uno produce caja, uno no está produciendo utilidades. De la financiación, es decir, con préstamos. Y de las ventas de activos que no sean estratégicos. ¿Qué más va a vender Ecopetrol y cuándo? Roy Barreras renuncia a presidencia del partido de la U porque se va a dedicar a trabajar en su nuevo cargo, que es el de una especie de comisionado o de miembro de la comisión negociadora con las FARC en La Habana. Insistimos, eso es manifiestamente inconstitucional. Esa es una causal de pérdida de la investidura y eso significa que Santos incurre en lo que se llama causal de mala conducta. A los parlamentarios no se les puede dar empleo o cargo, y esto es un cargo el que le dan a Roy Barreras, que además dice que va a dedicar la mayor parte de su tiempo a eso y que por eso no tiene el suficiente para seguir siendo presidente del partido de la U. Las FARC, ya decíamos, insisten en curules sin votos, con una cámara territorial que están pidiendo. Pero viene una noticia del Congreso, y es que los parlamentarios no están trabajando. Operación Tortuga le decretaron a Santos. Y seguramente la respuesta de Santos es no se preocupen. Yo ya les nombro 9 consejeros que no sirven para nada, pero que tienen buenos sueldos, pero que tienen carro oficial, pero que tienen conductor, pero que tienen escoltas, pero que tienen secretarias, pero que tienen computadores, pero que tienen una parafernalia burocrática que pagan ustedes, queridos contribuyentes. Como lo habíamos advertido muchas veces, y como es evidente que va a seguir ocurriendo, en Venezuela empezaron los saqueos. La gente con hambre suele no tener paciencia. Esto tenía que llegar. Y uno se pregunta por qué no han pasado cosas como las que pasaron con el Caracazo, cuando la gente se lanzó sobre los supermercados a robarse cuanto había. Por una razón, porque había que robar. En este momento no hay que robar. Entonces están asaltando a los camiones que llevan las pocas cosas que hay. Eso pasó en Maracaibo y se va a extender por toda Venezuela. Un país que quedó trabajando 2 días porque Maduro declaró feriados miércoles, jueves y viernes. Los lunes y los martes se trabaja de 8 de la mañana a 1:30. ¿Quién sabe si podrán trabajar todo ese tiempo por los cortes de energía? Por Dios, con ese país acabaron, lo arruinaron, lo volvieron pedazos. Ese es el socialismo del siglo XXI y esa es la herencia inmortal de Chávez, para que lo vayamos viendo. Gran éxito de Carlos Holmes Trujillo en su visita a España. Cuando regrese de España hablaremos con él, pero las noticias que llega de España es que tuvo un grande éxito, que habló con la crema innata de los políticos españoles, con parlamentarios de primera línea, con secretarios de Estado. Carlos Holmes Trujillo tuvo grande éxito en su visita a España para contar la verdad de lo que pasa en Colombia, para que no se sigan orientando y no se siga orientando la opinión pública española por las mentiras que cuenta Juanpa todos los días.
El 9 de mayo se revelará el contenido de los Panama Papers. Eso lo anunció el mismo grupo que recibió la filtración de los Panama Papers. ¿Qué es lo que pueden tener? Eso va a quedar en nada, en una lista de gente que tiene sociedades en Panamá, y tener una sociedad en Panamá no es un delito. Puede haber evasión, dependiendo del movimiento que tenga esa sociedad. Vamos a ver si presentan los capitales con que fueron constituidos, que ahí podría haber alguna cosa seria. Pero nos va pareciendo que eso va a ser vísperas de mucho y día de nada. Pero el daño que le hicieron a Panamá como centro financiero fue enorme. 91.000 nuevos casos de Zika en Brasil. Esto es como para estimular a la gente para que se vaya corriendo a los Juegos Olímpicos que empiezan en 100 días, en un poco más de 3 meses, y que tienen el pésimo ambiente que tienen. Las boletas no se venden, y no se venden porque hay Zika, y no se venden por la inestabilidad política, y no se venden por la inseguridad en las calles del Brasil. En fin, los Juegos Olímpicos del Brasil amenazan con ser un fiasco monumental y una pérdida enorme para el país organizador. Arrestos en Egipto por críticas al gobierno de Abdel Fattah al-Sisi. Ya arrestaron unos periodistas. Pasa siempre con esas autocracias. Este es un gobierno militar y pasa siempre que se empieza a apretar el torniquete cuando la gente desea expresarse libremente. Como lo habíamos dicho, la tutela número 4926-682, que contiene una queja de los indígenas Agua por las explotaciones de petróleo en el Putumayo, está engavetada, la enmochilaron. Razón: el dueño de esas explotaciones petroleras es el señor Aronson, es decir, el delegado de Obama para las conversaciones en La Habana. Y Aronson dijo: si me aprietan y afectan mis intereses económicos en Colombia, les armo un escándalo en los Estados Unidos. Entonces Santos le dio la orden a la Corte Constitucional para que enmochilara esa tutela. No se extraña, esa tutela está en manos de Alberto Rojas, y tuvimos la ilusión de que se tratara de un consejero independiente, de un magistrado independiente, pero parece que no lo es. La tutela desde agosto del año pasado no se mueve. Disculpa, dizque para unificación de jurisprudencia. Ya antes sí había fallado una tutela, y parece que fue el mismo magistrado Alberto Rojas, por un caso similar, es decir, la falta de consulta previa en una exploración petrolera de Pacific. A esa sí le cayeron encima. A las de Aronson, no, porque el famoso delegado de Obama es un negociante, es un traficante, es un hombre que tiene enormes inversiones en Colombia. Y vino aquí a Colombia a hacer negocios, y vino aquí a Colombia a anticiparse a lo que pueda suceder con las FARC y hacer acuerdos con las FARC, como este. Usted no me molesta mi exploración y explotación de petróleo en el Putumayo, y entonces yo sigo aquí trabajando y dando la idea de que el presidente Obama está muy interesado en la paz de Colombia. Esto es un puro tráfico de influencias de ese señor Aronson, que no es sino un negociante enviado por Obama, que es un tonto, no es un negociante sino un tonto, que no se da cuenta de que Aronson no viene aquí a cumplir funciones de conciliador, sino funciones de comerciante para arreglar sus negocios. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un escritor y a uno de los libros más influyentes de comienzos de este siglo, Franz Kafka, el grande escritor checo de comienzos de siglo, como lo decíamos, que escribió El Proceso. George Orwell y Franz Kafka
son los grandes profetas de lo que vendría. Les contaremos en qué consiste esa novela, una de las más importantes del siglo XX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Así es. Bueno, continúa la cirugía al interior del gobierno. Increíble, ¿no? Y los nuevos cambios que ayer hizo el presidente, pues a mí me parece que no son solo una cirugía de fondo, sino que son más de lo mismo. Y aunque parezca imposible, se crean más cargos. Pensábamos que ya no quedaba dinero, pero de todas partes salen cargos y cargos. Ya no habrá más ministros consejeros, pero se regresa al viejo modelo de las altas consejerías, que es lo mismo, ¿no? Desaparece entonces el Ministerio de la Presidencia, se regresa la figura de la Secretaría General, cuyo cargo asume el que fue superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez. De modo que, siguiendo con las altas consejerías, la tarta se reparte así. Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, Competitividad y Equidad, Carolina Soto. Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones, Camilo Granada, que reemplaza a la ministra Calderón. Se crea la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, en cabeza de Rafael Pardo. Dirección de Regiones se convierte ahora en la Consejería de Regiones y la dirigirá Carlos Correa, el exalcalde de Montería. Se crean también una dirección para la atención integral de la lucha contra las drogas, que estará en manos del médico Eduardo Díaz Uribe. De la Alta Consejería para el Posconflicto harán parte de la Consejería para los Derechos Humanos como Paula Gaviria y los directores de Seguridad Juan Carlos Restrepo y Sergio Bueno. La Dirección para la Relación con los Medios vuelve a ser la Secretaría de Prensa, donde continúa Marilyn López. En fin, es una lista larga y yo creo que es puro maquillaje y más cargos para añadir a la larga lista que la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, recuerdan, denunció. Dice la senadora que entre los años 2010 y 2015 se crearon 18.273 cargos adicionales en la rama ejecutiva y esta nómina le habría costado al Estado colombiano alrededor de 3.5 billones de pesos. Pues bien, ahora tiene la senadora más cargos para añadir a esta bolsa de empleos tan nutrida que desde el gobierno crean constantemente. ¿Qué les parece? No, pues una maravilla, Montserrat, pero esto lo hace también Santos para aplacar las iras que produjo el nuevo gabinete. Entonces, al Partido Liberal le habían quitado un ministerio, le entregaron la Secretaría General, con un muy buen candidato que es Luis Guillermo Vélez Cabrera. Hay que decir las cosas como son, pero de todas maneras es para aplacar a Serpa y para que Serpa se tranquilice, y así sucesivamente. Si usted repasa quiénes son los candidatos y a qué partidos pertenece, eso es para darle mermelada a la mesa de unidad nacional, para que no se le desintegre la mesa. Intentando apaciguar, ¿sí? Claro, Montserrat, porque es que ya se supo ayer que el Parlamento había entrado en una especie de plan Tortuga u operación Tortuga para presionar a Santos y para mostrar su inconformidad por el nuevo gabinete. Porque claro, si yo meto al Polo Democrático, aunque el Polo diga que no lo metieron, pero lo meto con Clara López, si meto al Partido Verde, aunque el Partido Verde diga que no lo meten, con el señor de Boyacá, el hermano de los narcotraficantes a los que nos estábamos refiriendo ayer, pues le tengo que quitar a alguien. Entonces eso produjo molestias. Entonces las molestias se aplacan con nueva mermelada. Y Montserrat, pero si hay un contribuyente que paga, ahí ya sí, estamos viendo muy próxima la reforma tributaria, la que viene para gravar la canasta familiar y para gravar todos los bienes que se consuman en el país con masiva y para gravar los dividendos de las sociedades, de manera que ahora sí que es cierto que no va a haber interés ninguno en las sociedades, de manera que la sociedad
paga impuestos cuando genera la utilidad, y después esa utilidad, cuando se reparte, vuelve a generar impuestos. Es la cascada impositiva que se había corregido hace tiempos precisamente para estimular la inversión en las sociedades. Bueno, todo eso era para decirlos que viene una reforma tributaria durísima para poder pagar todas estas consejerías tan distinguidas, Montserrat. Y usted me dijo que una de esas consejerías, la del posconflicto, tiene que ver también con la seguridad, ¿no es cierto? Es consejería para la seguridad. Sí, sí. Bueno, sí, eso entonces, cuentan, sí. ¿y entonces en qué queda el Ministerio del Interior, que maneja el orden público? Pregunta. ¿Y en qué queda el Ministerio de Defensa, que tiene que ocuparse de la seguridad? Entonces les nombran un consejero para la seguridad. Ah, bueno, va a estar divertidísimo. Yo sí, a mí que me encanta leer las redes, las opiniones de la gente, que en definitiva ese es otro universo, ¿no? El universo que cuenta. La gente está absolutamente indignada con estos nuevos cargos. Dice, por ejemplo, en el chat Renzo, un oyente que firma como Renzo, dice: la burocracia galopante de este desgobierno, mientras los niños se mueren de hambre en La Guajira. Eso es lo que sienten los colombianos. Bueno, pero como se mueren de hambre allá en La Guajira, claro que parece que también hay niños que se mueren de hambre por aquí en las cercanías de Bogotá. Tiene razón nuestro corresponsal en esta materia, porque eso es sencillamente indignante. No hay con qué darle comidas a los niños, pero sí hay con qué crear nuevas consejerías, que además no sé dónde las van a meter, Montserrat. En Palacio ya no caben. Eso tiene que ser contratando un nuevo edificio, el edificio de los consejeros. Entonces, pues sí, el edificio de las consejerías, no de ideas. Claro, mucho cuidado. Claro, hay que crear una cosa que se llame el Palacio de las Consejerías. ¿Ah? Pues es que 9. Los ministros han sido 13 y ya los consejeros son 9. Sí, entonces, bueno, el presidente Uribe tenía un alto consejero que era José Roberto Arango, que fue una manera de encontrarle empleo al doctor José Roberto Arango, y pues paré de contar. No sé si Fabio Echeverri tenía nivel de alto consejero, pero en fin, crea consejerías que son más motivos de interferencia entre los altos cargos del Estado, más motivos de ineficiencia. Bueno, en fin, en todo caso, con eso Santos aplaca la ira que tenían algunos partidos que se manifestaron inconformes con el nuevo gabinete y les dieron más mermelada, como en el caso del Partido Liberal, por ejemplo, a ver si al señor Serpa, de quien dijo Rodrigo Lara que había entrado en una pataleta burocrática, me llamó la atención la expresión, ¿no? Muy bien. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Como anunció usted al abrir el programa ayer, las FARC en su página web plantean que se les asignen curules directas en el Congreso sin necesidad de ganarlas en las urnas. Lo peor es que no han dicho cuántas quieren, pero conociéndolos, no nos extrañaría que aspiraran al 50%, como si representaran a la mitad del país. La posición oficial del gobierno, expresada por el ministro del Interior hace 2 semanas en un evento de paz en Cartagena, es que esa guerrilla, comillas, tras la firma del fin del conflicto, no irá al Congreso, pues el acuerdo sobre participación política no contempla una circunscripción especial para las FARC, sino para los territorios más afectados por el conflicto y el abandono. ¿Qué dice frente a esto la guerrilla? Aducen que lo pactado hasta ahora son, comillas, acuerdos parciales que deben ser revisados antes de la firma del acuerdo final. Y recordemos que, como el propio gobierno ha aclarado, comillas, nada está acordado hasta que todo esté acordado. De manera que lo que plantea las FARC no es descabellado en la dinámica de la negociación, es decir, borrón y cuenta nueva. Estamos en el día 0. Y si bien no es descabellado desde el punto de vista de la dinámica de la negociación, sí lo es, y mucho desde el punto de vista de su nula representatividad y de la indignación que estas propuestas suscitan entre los colombianos. La otra pregunta que le queda a la opinión pública es cómo operan la jurisdicción de paz y la participación en política de manera simultánea, es decir,
¿Cómo pueden los líderes de esa organización enfrentar sus procesos y cumplir sus muy leves penas si al mismo tiempo van a hacer política o, peor aún, ocupar sus curules asignadas sin necesidad de ir a las urnas? ¿Para qué ir a las urnas? Lo interesante es hacer una democracia con fusiles y con el merecimiento de los asesinatos y los crímenes que se han cometido. Aquí hasta ahora el merecimiento para ir al Parlamento era conseguir votos de la gente, convencer a la gente, entusiasmar a la gente, decirle que hay una forma de representación que se ejercerá en su nombre, llevando su palabra. Ahora hay otro estilo de hacer democracia. Entonces el número de muertos va a ser un elemento fundamental. Yo creo que con ese criterio Roberto el Paisa es senador fijo, ¿no? Sí, puede encabezar una lista, claro, y entrar con 30 o 40 congresistas. Obvio, y si a más asesinatos, más participación, el Paisa gana y quedaría por preguntar quién va a ser segundo, probablemente Romaña, ¿no? Y Márquez, desde luego, pues va a estar muy ahí, Timochenko, Márquez, y después en la lista de crueldades y de salvajadas, estos son los candidatos para venir al Congreso sin votos, desde luego, porque venir al Congreso con votos no tiene gracia. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y Venezuela sigue estando en el radar de los principales medios internacionales, y es que bastante cosas están pasando allá, doctor Londoño. Por ejemplo, ayer miércoles la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición opositora al chavismo, activó puntos de recolección en todos los estados de Venezuela para que se pueda llevar a cabo un referendo revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro. Para que la votación pueda realizarse es necesario que la MUD recoja por lo menos el 1% de las firmas del electorado. Y con este panorama, las habituales colas para conseguir alimentos en Venezuela fueron eclipsadas por los miles de ciudadanos que se lanzaron a los puntos donde se recolectan las firmas. Y la oposición terminó ganando ayer, doctor Londoño, porque aunque tiene 30 días de plazo para realizar la recolección de firmas, en la primera jornada ya triplicaron la cantidad de firmas necesaria. Esto es un gran triunfo de la oposición y una gran pérdida para Maduro. Y cabe recordar que el CNE, la Autoridad Electoral de Venezuela, había dilatado la entrega de planillas para la recolección de firmas, y esto había sido fuertemente criticado por interpretarse como un modo más de torpedear las acciones de la oposición. Lo que demuestra esto, doctor Londoño, es que la gente en Venezuela está cansada y que quiere sacar al presidente Maduro por la vía institucional y democrática. Y es que la situación económica, política y social del vecino país es insostenible. Y no lo digo yo ni lo dice usted, doctor Londoño, lo dice el FMI. Según su informe semestral de perspectivas económicas que ahonda en la situación crítica que vive Venezuela, el organismo dice que esta economía es insostenible e incluso, escuche muy bien, pronostica para este país que preside Nicolás Maduro una inflación del 700%. Este, sin duda alguna, es el dato más significativo de este informe regional publicado ayer miércoles por el FMI. Así las cosas, doctor Londoño, se presenta una nueva esperanza para la oposición, una oposición que se ha visto muchísimo más unida en esta iniciativa que en otras, y esperamos que pueda culminar positivamente para nuestros amigos y vecinos venezolanos. El pueblo venezolano está unido en su desgracia. No hay nada que una más que la tragedia. Y la situación de Venezuela es sencillamente una tragedia griega. Si Sófocles viviera, ya habría escrito alguna de sus tragedias memorables sobre la situación en Venezuela. Esto no tiene horizonte. La última decisión de dejar la semana laborable reducida a 2 días, de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, sí es la declaración de quiebra absoluta. Yo recuerdo a Mafalda, la inolvidable Mafalda, un día cuando está un mapamundi, frente a un mapamundi, le pregunta a la mamá, mamá, cuando un país se acaba, ¿dónde lo tiran? Bueno, la pregunta es ¿dónde van a tirar a Venezuela? Con Venezuela acabaron estos sinvergüenzas, acabaron con este país. No solamente se lo robaron, sino que lo destruyeron, lo destrozaron. La gente no tiene que comer y ya perdió la paciencia. Lo que pasó ayer en Maracaibo, los enfrentamientos que se dieron y los saqueos
a los sitios donde se expende alguna cosa, porque hay muy pocas cosas para vender, especialmente bebidas, pues la gente le cayó encima con ira y con desesperación para llevarse algo para la casa. Pues esas fueron las escenas que veíamos ayer, de manera que colas larguísimas de la gente esperando para poder firmar el comienzo del proceso popular de destitución de Maduro. Y por el otro lado, la gente en la calle también desesperada, enloquecida, tomando estas decisiones de robarse las cosas para poder comer. Eso es lo que se llama un hurto famélico. Claro que si uno se roba más de lo que debe robar, pues deja de ser famélico, pero en todo caso eso está comprendido en los códigos penales como una exención de responsabilidad penal por estado de necesidad. El que tiene hambre, roba, si no tiene otro medio de aplacar el hambre. Y eso se llama hurto famélico. A los venezolanos los están conduciendo allá. Este gobierno de ladrones y de ineficientes, porque además de ladrones son ineficientes, porque hay algunos ladrones que roban pero hacen algo. Estos al contrario, son ladrones e ineptos y acabaron con ese país. ¡Qué horror! ¡Qué dolor por Venezuela! Y saber que ese sátrapa, que ese tirano es el nuevo mejor amigo de nuestro presidente, que nunca levanta la voz para defender a los presos políticos de Venezuela, para exigir el respeto a los derechos humanos, para exigir el respeto al derecho superior que tiene un pueblo, que es el derecho a poder vivir razonablemente dentro de una sociedad organizada. A los venezolanos les quitaron ese derecho. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño nos tiene muchas noticias sobre los últimos acontecimientos políticos. Buenos días, Cristina. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, al parecer el magnate multimillonario Donald Trump en realidad hizo magia y se acerca a ser el candidato inevitable de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Esto después de haber barrido en las primarias de 5 estados del noreste de los Estados Unidos el martes, con unas votaciones que sorprendieron incluso a los expertos. Como ustedes recordarán, antes se decía que Trump estaba ganando con alrededor del 30% de los votos republicanos, pero que tenía un 70% de desfavorabilidad dentro de los miembros del partido. Sin embargo, en estas votaciones en los 5 estados del noreste, pues alcanzó o sobrepasó los 60% de los votos y en todas alcanzó más del 50% de la votación, dejando atrás a Ted Cruz y a John Kasich, dejándolos muy atrás, haciéndolo matemáticamente imposible que ninguno de los otros 2 aspirantes republicanos pues puedan lograr el número mágico de 1.237 delegados antes de la convención republicana. Trump, sin embargo, ya está a menos de 250 delegados y con las contiendas primarias, las elecciones primarias que todavía faltan, es totalmente posible de que este magnate llegue a la convención republicana en Cleveland en el verano con los votos necesarios para ser el nominado oficial del partido sin tener que ir a una convención disputada y sin tener que enfrentarse a la humillación de que los jeques del partido tradicional le quieran quitar la candidatura. Les cuento también que ayer dio un discurso que los expertos y los analistas están diciendo es mucho más presidenciable, fue de política exterior. Por primera vez no volvió a mencionar el muro en la frontera con México ni la deportación masiva de los indocumentados, sino se refirió más a política exterior, diciendo que él cree en fortalecer al ejército de los Estados Unidos, devolverle la gloria y que en política exterior va a exigir que otros países del mundo pues den su parte y tengan relaciones equitativas con Estados Unidos. Por ejemplo, que Estados Unidos no sea el único país de la OTAN que paga sus cuotas y que sale a defender a sus aliados y a sus amigos, y dice que va a estar totalmente en contra de estos acuerdos comerciales en los que sale perdiendo Estados Unidos. Dice, por ejemplo, que va a evitar que las fábricas de Estados
este país se sigan yendo a otros países, a México. Habla del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, NAFTA, como uno de los peores acuerdos de la historia, y dice que las grandes compañías que se sigan yendo de este país a producir en otros, pues tendrán que pagar altos impuestos para traer sus productos de regreso y venderlos aquí. Ted Cruz, el senador tejano, que va de segundo en las encuestas, pues sigue sin darse por vencido. Yo ya les había hablado de una alianza desesperada que habría hecho con John Kasich, dividiéndose las primarias de los estados que quedaban. Bueno, pues ayer otra medida desesperada, según los analistas. Nadie espera que le vaya a salir bien, pero Ted Cruz salió a nombrar a la que sería su compañera de boleta en caso de que lograra la nominación republicana, y nombró a Carly Fiorina, la expresidenta de la compañía Hewlett Packard, como su candidata a la vicepresidencia en caso de ser el nominado. Carly Fiorina, en la contienda durante las elecciones primarias, había hablado horrores de Ted Cruz, pero más importante que todo, se había enfrentado duramente con Donald Trump, que eso es lo que anda buscando Ted Cruz, una compañera que pueda pues cruzarse la artillería con Donald Trump, y eso fue precisamente lo que hizo Carly Fiorina. ¿Qué están diciendo los analistas? Demasiado poco, demasiado tarde. Del lado demócrata les puedo decir que Bernie Sanders también está prácticamente despidiéndose de la posibilidad de ser el nominado demócrata. Matemáticamente, dicen los analistas, le queda imposible, dejando a Hillary Clinton como la candidata inevitable. Ella ya se está cruzando el fuego con Donald Trump como si efectivamente fueran los dos candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Sin embargo, Bernie Sanders, aunque ha empezado a despedir a muchos miembros de su campaña, dice que se queda. Según lo que están diciendo los expertos, es que el aspirante a la nominación demócrata lo que quiere ahora es que su plataforma sea incluida de alguna manera en la plataforma de Hillary Clinton. Una de las propuestas que más le ha funcionado en la campaña de Bernie Sanders fue la de darle, él dice que Estados Unidos le tiene que dar educación universitaria gratis a todos los estudiantes de este país. Hasta ahora la educación pública pues es gratis para los años escolares. Bernie Sanders dice que hoy en día graduarse de la universidad es tan necesario como hace algunos años era graduarse del colegio, y que este país tiene que cumplirle a sus jóvenes dándoles educación universitaria gratis. Aunque Hillary Clinton y otros candidatos han dicho que también es necesario, pues dicen que en este momento el país no tiene con qué pagar esa educación gratis para todos los estudiantes. Sanders, sin embargo, quisiera incluir algunas de sus propuestas dentro de la plataforma demócrata. Así ven, parece que estarse definiendo la contienda por la presidencia de los Estados Unidos. Este viernes viene Donald Trump aquí a la Convención Republicana en California. California es sede de la última primaria. El 7 de junio están en juego 172 delegados, las encuestas le dan una amplia ventaja, y hay quienes dicen que es el 7 de junio en que Donald Trump se convertirá en el candidato oficial del Partido Republicano a la presidencia. Algo que hace un tiempo pues a muchos les parecía incluso chistoso o divertido, ahora parece ser una realidad, y les puedo decir que ya hay importantes miembros del Partido Republicano, del Partido Conservador, que parecen estarse, más allá de resignando, entusiasmando con la posibilidad de que Donald Trump sea ese candidato. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días, y muy buenos días a todos. Bueno, esto parece ya definido. Y las posibilidades de que Donald Trump llegue a la convención republicana con el número de votos necesario para ser aclamado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos es una posibilidad cada vez más próxima. Donald Trump, el payaso, el hombre de las afirmaciones temibles y el hombre de las propuestas insostenibles, el hombre patán, el hombre grosero, el hombre de mala condición, va a ser el candidato republicano enfrentado, sin duda, a una Hillary Clinton que harto debilitada está.
por tantos motivos y que tan poco entusiasmo despierta en muchos sectores de la opinión pública americana.